Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo Gary Kasparov, cómo la vida imita el ajedrez. El mejor ajedrecista de la historia nos enseña a ver la vida como un juego de estrategia. La vida se parece a una partida de ajedrez y en este libro Garry Kasparov, un maestro del tablero, explica cómo las soluciones a los problemas cotidianos requieren de las mismas artes y técnicas que el juego de los 64 que es conocimiento, preparación, estrategia, cálculo de las variantes. En el ajedrez como en la realidad es necesario analizar, descartar, organizar el pensamiento, comprender las acciones que pueden ocurrir, tener soluciones preparadas, saber concluir y estudiar todas las variantes posibles, ser capaz de hacer de la necesidad virtud y entender las facultades del adversario, para darle la vuelta en beneficio propio. Para ello es imprescindible contar con una férrea disciplina, intuición y lógica que nos faciliten el acercamiento a los problemas comunes. Igual que en la vida diaria, el conocimiento de la situación nos ayuda a vivir y a afrontar los retos con perspectiva de éxito. Escrito desde que el sentido común y la profunda inteligencia estratégica desarrollará en su larga y brillante carrera, este libro muestra la manera de avanzar paso a paso hacia el objeto final, también cómo convertir una derrota en una futura victoria, cómo dar a la vuelta a una situación comprometida y cómo prepararse para los grandes desafíos, siempre partiendo de situaciones reales de la dilatada experiencia de Kasparov y extrayendo las lecciones más pertinentes. Cómo la vida imita al ajedrez. Más libros en lectulandia.com. Introducción: El secreto del éxito. Al ser una estrella del ajedrez juvenil en un país loco por el ajedrez como es la Unión Soviética, me acostumbro desde muy joven a las entrevistas y a hablar en público. Aparte de preguntas ocasionales sobre aficiones y chicas, aquellas primeras entrevistas se centraban exclusivamente en mi profesión de ajedrecista. En 1985 me proclamé campeón del mundo a la edad de 22 años y a partir de ese momento las preguntas que me hacían cambiaron radicalmente. En vez de interesar por las partidas y los torneos, la gente quería saber cómo había conseguido aquel éxito sin precedentes. ¿Cómo había conseguido esforzarme tanto? ¿Cuántas jugadas planeaba de antemano? ¿En qué pensaba durante una partida? ¿Tenía memoria fotográfica? ¿Qué comía? ¿Qué hacía por las noches antes de acostarme? En resumen, ¿cuáles eran los secretos de mi éxito? No tardé mucho en darme cuenta que mis respuestas decepcionaban al público. Me había esforzado mucho porque mi madre me enseñó a hacerlo. Los movimientos que planeaba de antemano dependían de la posición. Durante una partida intentaba recordar los entrenamientos y calculaba las variables. Mi memoria era buena, pero no fotográfica. Solía hacer una comida abundante de casa, de base de salmón ahumado, bistec y agua tónica antes de cada partida. Lamentablemente, por orden de mi preparador físico, aquella dieta se convirtió en un asunto del pasado. Todas las noches antes de acostarme me cepillaba los dientes, nada demasiado sugerente. Aparentemente todo el mundo esperaba un método concreto, una receta universal, que se pudiera aplicar para obtener siempre grandes resultados. A los escritores famosos se les preguntaba qué tipo de papel y bolígrafo utilizan, como si los instrumentos tuvieran algo que ver con la escritura. Es evidente que todas estas preguntas pasaban por alto del hecho de que todos somos distintos, el resultado de millones de elementos y transformaciones que van desde nuestro ADN hasta esta misma tarde. Cada uno de nosotros crea su propio sistema para tomar decisiones. Nuestro objetivo es conseguir lo mejor de ese sistema, identificarlo, calibrar su rendimiento y encontrar fórmulas para mejorarlo. Este libro describe cómo desarrollé mi propio sistema, cómo viví este proceso en el pasado y cómo lo veo ahora con la perspectiva del tiempo. A lo largo de dicho proceso volveré a la vista atrás para recordar a las personas que contribuyeron a ese desarrollo directo o indirectamente. Las inspiraciones partidas de Alexander Alekhine, mi primer ídolo del ajedrez, que comparte esta condición con Winston Churchill, a cuyas palabras el libro sigo acudiendo con frecuencia. Espero que esos y otros ejemplos le ayuden a comprender mejor su propia evolución como seres que decían y les animen a seguir creciendo. Para ello será necesario que se valoren con tal honestidad a sí mismos y valoren hasta qué punto han respondido a su potencial. Las soluciones rápidas no existen y este no es un libro de consejos y trucos. Es un libro sobre el conocimiento de uno mismo y el desafío sobre cómo desafiarnos a nosotros mismos y a los demás, de forma que aprendamos a tomar las mejores decisiones posibles. La idea de este libro surgió cuando me di cuenta de que en lugar de buscar respuestas inteligentes para las eternas preguntas como ¿qué pasa por su cabeza?, era más interesante averiguado por mi cuenta. Pero la vida de un ajedrecista profesional con su riguroso calendario de viajes, competiciones y entrenamientos no me deja mucho tiempo de la introspección filosófica, entendida como opuesta a la práctica. Cuando me retiré del ajedrez profesional en marzo de 2005, finalmente conseguí el tiempo y la perspectiva para rememorar mi experiencia e intentar compartirlas para que resultaran útiles.
Este libro sería diferente si lo hubiera terminado antes de mi espectacular giro del ajedrez a la política. Primero necesité tiempo para asimilar las lecciones aprendidas en mi vida como ajedrecista. Según mis nuevas experiencias me obligan a preguntarme quién soy y de qué soy capaz. No basta con ser un apasionado defensor de la democracia, organizar coaliciones y organizar conferencias. Me obliga a aplicar de forma totalmente nueva mi visión estratégica y demás habilidades como ajedrecista. Tras pasar 25 años en una cómoda posición de experto, debo analizar mi habilidad para construir y reconstruirme a mí mismo de cara a estos nuevos desafíos. Un mapa del cerebro. El día que cumplía 6 años me desperté y me encontré con el mejor regalo que nunca había tenido. Junto a mi cama había un globo terráqueo enorme. Tuve que frotarme los ojos para convencerme de que era real. Siempre me han fascinado los mapas y la geografía y mi historia infantiles favoritas eran los relatos de mi padre sobre los viajes de Marco Polo, Colón y Magallanes. Todo empezó cuando mi padre me leyó fragmentos del libro de Stefan Zweig, Magallanes, el hombre y su gesto seguía el resto de los viajes de esos grandes exploradores. Se convirtió en nuestro pasatiempo favorito. Poco después sabía el nombre de las capitales de todos los países del mundo, sus habitantes y todo lo que era capaz de averiguar. Aquellos relatos de aventuras reales me fascinaban más que cualquier cuento de hadas, aunque no nos fijábamos especialmente en las descripciones de las terribles travesías por los mares del mundo. Yo sabía que era necesario. Yo sabía que era necesario un valor increíble para ser el primero en emprender ese tipo de viajes. Aquellas historias alentaban mi propio espíritu de pionero. Deseaba abrir nuevos caminos, aunque en aquella etapa de mi vida eso se reducía simplemente a volver a casa por un camino nuevo. Hacia lo largo de mi carrera de ajedrecista busqué nuevos desafíos, cosas nuevas que nadie hubiera hecho antes. La época de los grandes exploradores impera. Dores ya ha pasado, pero siguen quedando algunos territorios por descubrir. Podemos explorar nuestros propios límites y los límites de nuestras vidas. También podemos ayudar a los demás a hacerlo y quizá darle un globo terráqueo a un niño, o el equivalente en nuestra era digital para su cumpleaños. Disponer de un mapa personalizado es esencial y con este libro podremos trazar aproximadamente las fases de observación y análisis que nos llevarán a dibujar ese mapa exagerado solo un poco. Podemos decir que el mínimo común denominador nos sirve de muy poco. No obtendremos ninguna ventaja ni ninguna mejora de lo que es obvio o idéntico para todos. Debemos mirar más alto y cavar más hondo, ir más allá de lo básico y universal. En teoría, cualquiera puede aprender a jugar al ajedrez en media hora y las reglas son, por supuesto, iguales para todos los hombres, mujeres y niños. Si damos el primer paso más allá de las reglas, sin embargo, si abandonamos el nivel inicial en el que solo nos preocupa movernos según las normas, empezamos a crear patrones que nos distinguen de todos aquellos que han desplazado un peón alguna vez en su vida. Adquirir patrones y la lógica para emplearlos se suman a nuestras cualidades inherentes para crear un sujeto que toma decisiones. La experiencia y el conocimiento se invoca a través del prisma del talento, que en sí mismo puede ser desplazado, modificado y educado. En esa combinación está el origen de la intuición, un instrumento absolutamente único para cada uno de nosotros. Ahí empezamos a ver la influencia de la psicología individual y cómo nuestras decisiones expresan nuestra estructura emocional, lo que llamamos el estilo de un jugador de ajedrez. El ajedrez es un instrumento ideal para examinar esas influencias, porque para destacar en la partida nos vemos obligados a analizar las decisiones que tomamos y cómo hemos llegado a esas decisiones. Autoanálisis, eso es lo que se necesita saber. Quienes me preguntan en lugar de datos triviales sobre mis hábitos. No podemos seleccionar y elegir qué estilo nos gustaría tener. No se trata de un software genérico que descargamos e instalamos. Lo que debemos hacer, al contrario, es detectar qué es lo que nos funciona mejor y luego, a base de retos y dificultades, desarrollar nuestro propio método. ¿De qué carezco? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Qué clases de desafíos tengo tendencias a evitar y por qué? El método del éxito no es un secreto porque solo se puede descubrir
analizando nuestras propias decisiones. No se puede enseñar a tomar mejores decisiones, pero se puede aprender de uno mismo. Hay algo que en principio parece contradictorio con lo que acabo de decir. Debemos sernos conscientes de nuestro sistema de toma de decisiones que a base de práctica mejora nuestro comportamiento intuitivo e inconsciente. Ese comportamiento antinatural es necesario porque como adultos tenemos patrones adquiridos buenos y malos. Para corregir los malos y mejorar los buenos debemos tomar un papel activo en el proceso de mayor conciencia. Este libro pretende utilizar las anécdotas y el análisis para abrir las puertas a esa conciencia. La primera parte trata de los factores fundamentales, las habilidades y cualidades esenciales que actúan al tomar una decisión, la estrategia, el cálculo, la preparación. Debemos entender sus fundamentos y descubrirlos en nosotros. La segunda parte es la fase de evaluación y análisis, qué cambios son necesarios y por qué. Trataremos los métodos y beneficios de nuestro autoanálisis. La tercera parte examina útiles métodos para combinar todas esas cosas y mejorar nuestra actuación. La psicología y la intuición afectan todos y a cada uno de los aspectos de nuestras decisiones y sus resultados. Debemos desarrollar nuestra habilidad para ver el panorama completo y para manejar y aprender de la crisis. Esos momentos decisivos son auténticos encrucijadas. Cuando escogemos un ramal del camino sabiendo que no podremos volver atrás, vivimos por esos momentos que a su vez definen nuestras vidas. Aprendemos quiénes somos y los que realmente nos importan. Luego el secreto será perseguir esos restos en lugar de evitarlos. Esa es la única forma de descubrir y explotar todos nuestros talentos. Desarrollar nuestra propia impronta personal permite que tomemos decisiones mejores, que tengamos confianza en nuestros instintos y que sepamos que sea cual sea el resultado, no habremos fortalecido ese. Para cada uno de nosotros es nuestro personal secreto del éxito. Primera parte. Las lecciones personales del Campeonato del Mundo. Cuando participé por primera vez en el Campeonato del Mundo de ajedrez en 1984, representaba al joven aspirante enfrentado a un campeón que poseía el título desde hacía casi 10 años. Yo tenía 21 y había llegado a la cima del ajedrez mundial tan aprisa que no podía imaginarme que aquel último obstáculo bloquearía mi camino, de manera que para mí supuso un impacto terrible perder 4 rondas sin ganar un solo punto y estar solo a 2 derrotas de una aniquilación humillante. Si hubo alguna ocasión para cambiar de estrategia, pues, en lugar de dejarme llevar por sentimientos de desesperación, me obligué a mí mismo a prepararme para una larga guerra de desgaste. Opté por la guerra de guerrillas, y partida tras partida esquivé el peligro, esperando mi oportunidad. Mi oponente, el camarada soviético Anatoly Karpov, tenía motivos personales para aceptar mi plan. Quería darle al benedizo una lección consiguiendo un tanteo neto de 6 puntos a 0. Así que él también optó por la prudencia en lugar de aprovecharse de su ventaja y atacar a muerte. A Karpov también le inspiraba la sombra de su predecesor en el título, Bobby Fischer. Durante la contienda en la lucha por obtener el título que conseguía en 1972, el norteamericano consiguió 2 puntuaciones perfectas de 6 a 0 contra oponentes de calidad mundial, sin ceder ni siquiera un empate en ninguno de los dos casos. Karpov tenía pensado repetir en cierta forma aquella gesta legendaria cuando alteró su estrategia contra mí, pero sumar el fantasma de Fischer a su plan de defensa fue un craso error. Increíblemente, se sucedieron 17 partidas sin ningún resultado definitivo. A aquellas tablas le daban cierta ventaja, pero aparentemente mi nueva estrategia funcionaba. El campeonato se prolongó más tras mes y batió todos los récords de duración de un torneo por el campeonato mundial. Mi equipo y yo pasábamos tanto tiempo pensando en la forma de juego de Karpov y en qué estrategias emplearía, que por sorprendente que parezca, yo me sentía como si me estuviera convirtiendo en Karpov. Durante ciertas horas de juego y preparación, yo también analicé muy a fondo mi propio juego y mi propia mente. Hasta aquel momento de mi carrera, todo me había resultado muy fácil. Ganar se había convertido simplemente en algo natural. En aquel momento debía centrarme en saber cómo había tomado mis propias decisiones para enmendar a cualquier error. Mi estrategia funcionaba, pero cuando perdí la partida 27 por 0 a 5, tuve la impresión de que no aprendí lo suficientemente rápido como para salvar el torneo. Una derrota más y tendría que esperar 3 años antes de concebir ni siquiera las esperanzas de optar por el título. Cuando el torneo entró en el tercer mes, yo seguía agazapado y a la defensiva. El cambio de estilo había dificultado mucho las cosas para Karpov. Sentí que me acercaba a la solución del rompecabezas, al mismo tiempo que mi oponente se sentía cada vez más frustrado y cansado. Finalmente, el dique se rompió.
Tras sobrevivir a la partida 31 en la que Karpov no consiguió lanzar un evidente definitivo, gané la partida 32 y pasé a la ofensiva. Hubo 5 semanas más de tablas, pero la diferencia era que yo estaba creando en aquel momento más posibilidades de vencer que mi oponente. Entre tanto, el mundo empezaba a preguntarse si el torneo se acabaría algún día. Ningún campeonato del mundo había durado más de 3 meses y nosotros entrábamos ya en el quinto. Karpov parecía exhausto. Gané y yo empecé a presionarle aún más. Después de casi conseguir la partida 46, gané la 47 con un estilo apabullante. Era posible el milagro exactamente en aquel momento. Los organizadores decidieron que los jugadores necesitaban un descanso y aplazaron varios días a la siguiente partida. Pese a aquella decisión sin precedentes, también gané aquella partida. De pronto estábamos 3-5 y yo llevaba la iniciativa. Entonces se produjo una deriva extraña. El 15 de febrero de 1985 en Moscú, Florencio Campomanes, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, cedió a las presiones de las autoridades deportivas soviéticas y convocó una conferencia para anunciar la suspensión del torneo después de 5 meses, 48 partidas y miles de horas de juego y estudio. El torneo había acabado sin un ganador. Debíamos regresar 6 meses después para batirnos de nuevo y la próxima vez habría un límite de 24 partidas. Apartaron a Karpov del peligro inminente, y así pudo darse la satisfacción de retener su título un poco más. El comunicado oficial de prensa decía que Karpov aceptó la decisión y Kasparov lo soportó. Una distinción semántica, curiosa pero cierta. El Hotel Sport, donde se celebró esa notoria conferencia de prensa, ha sido demolido. Su estilo totalitario, sin embargo, sigue vivo en mi memoria y de forma creciente en la ciudad de Moscú. Aparte de una amarga imagen sobre la Unión Soviética y su política ajedrecista, aprendí muchísimo durante aquel torneo. El campeón del mundo fue mi preparador personal durante 5 duros meses. No solamente aprendí su forma de juego, también tomé conciencia de mi propio sistema. Era mucho más capaz de identificar mis errores y por qué los cometía. Y había aprendido el mejor todo de evitarlos, como mejorar el propio proceso de toma de decisiones. Aquella fue mi primera experiencia real, en la que me cuestioné a mí mismo en lugar de fiarme únicamente de mis instintos. Cuando empecé el segundo torneo en Moscú, no tuve que esperar meses para mi primera victoria. Gané la primera partida, el torneo siguió siendo una batalla muy dura, yo fui por detrás durante casi toda la primera parte. Pero ahora ya no era aquel joven ingenuo de 21 años, había remediado los agujeros que Karpov explotó con tanta eficacia al principio del primer torneo. Ya era un avisado veterano de 22 años, que se convirtió en el campeón del mundo y conservó el título durante 15 años. Cuando me retiré en 2005 seguía siendo el jugador mejor valorado del mundo, pero un ajedrecista de 41 es demasiado viejo para mantenerse en la cumbre. Cuando muchos aspirantes tienen menos de 20 años, tomar conciencia del proceso. Para mí hubiera sido imposible permanecer en la cumbre durante tanto tiempo sin aquellas lecciones que recibí de Karpov sobre mi propio juego y mis propias debilidades. No solo me hizo ver mis fallos, sino la importancia de averiguarlos por mí mismo. En aquel momento no era consciente del todo, pero aquel famoso torneo maratoniano me dio la llave del éxito. No basta con tener talento, no basta con trabajar duro y estudiar a altas horas de la noche. Hay que ser, además, rotundamente consciente de los métodos que te llevan a la toma de decisiones. Hay que ser además rotundamente consciente de los métodos que te llevan a la toma de decisiones. Conocerse a uno mismo es esencial para combinar tu sabiduría, experiencia y talento con un mayor rendimiento. Pocas personas tienen la oportunidad de llevar a cabo este tipo de análisis. Cada decisión es un
fruto de un proceso interno, ya sea en el tablero, en la Casa Blanca, en una sala de reuniones o en la mesa de la cocina. El tema de estas decisiones puede ser distinto, pero el proceso puede ser muy similar. Siendo el ajedrez el centro de mi vida desde tan joven, no es de extrañar que tendería a ver el resto del mundo en términos ajedrecísticos. Creo que el juego suele ir acorde con el excesivo o deficiente respeto de los que contemplan desde el exterior ese universo de 64 escaques, ni en un entretenimiento trivial, ni un ejercicio reservado para genios o superordenadores. Para que comprendamos mejor los principales temas del siguiente capítulo, primero echaremos un vistazo a algunos conceptos y equívocos sobre este juego de reyes. Anatoly Karpov, Rusia, 1951, el adversario que determinó mi vida. El duodécimo campeón del mundo de ajedrez de 1975 a 1985 nació en Slatow-Sursk después de superar rápidamente todas las categorías. Para optar el título, Karpov recibió la corona de campeón mundial en 1975, cuando el campeón norteamericano Bobby Fischer perdió el cetro. Tras prolongadas negociaciones con la Federación Internacional de Ajedrez, después de acceder al título de este modo, Karpov sintió la necesidad de probar su valía y venció torneo tras torneo. Sigue siendo el jugador que posee el récord de torneos más impresionantes. Defendió con éxito el título en 1978 y 1981, ambos frente a Viktor Korchnoi. Karpov y yo disputábamos 5 campeonatos del mundo consecutivos: 1964, 1985, 1986, 1987 y 1990. Un total de 144 partidas. Después de aquel maratón del tanteo estaba insólitamente equilibrado: 21 victorias para mí, 19 para Karpov y 104 tablas. Esos torneos K entre K están considerados como uno de los enfrentamientos uno contra uno más intensos de la historia del deporte. Debido a la opinión general de que era necesario recuperar el título del norteamericano Fischer, Karpov gozaba de un enorme apoyo en la Unión Soviética y estaba estrechamente vinculado a la estructura del poder soviético, y por carácter siempre tendió a aliarse con el poder. Nuestros estilos ajedrecísticos eran opuestos como el fuego y el hielo, el reflejo de nuestra fama de colaborador contra rebelde fuera de los tableros. Su dominio de un estilo Su dominio de un estilo de maniobra prudente dio como resultado la introducción del adjetivo karpoviano en el vocabulario del ajedrez. Define una estrategia de estrangulación del adversario metódica y silenciosa, como la de una pitón. Acerca de Karpov, los adversarios de Karpov comprenden sus intenciones solo cuando la salvación ya no es posible. Mikhail Tal, según sus propias palabras, digamos que en una partida puede continuar de dos maneras: una de ellas con un golpe estratégico precioso que provoca variaciones para las que no sirve la precisión en el cálculo, la otra con una presión posicional evidente que conduce a un final de partida con microscópicas posibilidades de victoria. Yo escogería la segunda sin pensarlo dos veces. La vida imita el ajedrez en Hollywood. Es difícil encontrar un par de imágenes más contradictorias que la idea general sobre el ajedrez como juego y la del jugador de ajedrez. El ajedrez está universalmente considerada como el símbolo de intelecto y la complejidad, la sofisticación y la astucia, y sin embargo persiste la imagen del jugador consagrado del ajedrez como la de un excéntrico, quizá incluso psicótico. En muchas naciones occidentales, el estereotipo del jugador de ajedrez es a menudo sinónimo de un enclenque.
Ay, me perdí. De nutrirse a un empollón inteligente aunque misántropo. Esa opinión sobre el jugador se mantiene pese a la imagen positiva sobre el ajedrez que utiliza como regularidad Hollywood y Madison Avenue. ¿Quién puede olvidar la secuencia inicial de la película de James Bond Desde Rusia con Amor, en el aquel villano Krusty pasa directamente de vencer en un torneo de partidas de ajedrez a planear el caos mundial? El autor de Bond, Ian Fleming, y el director describen en detalle la partida entre Cranston y su adversario, McAdams, basándose en una partida real entre dos grandes jugadores soviéticos, el 10 veces campeón del mundo Boris Spassky y David Bronstein, aspirante al título en una ocasión en la historia del ajedrez. Tiene una clara intención metafórica. Cuando uno de los colaboradores de Bond le advierte, estos rusos son grandes los jugadores de ajedrez cuando pretenden ejecutar un plan. Lo hacen con brillantez. La partida está planeada. El minuto tiene previstos los gambitos del adversario. En decenas de películas más se ha usado el ajedrez de modo parecido para demostrar el talento y el razonamiento estratégico del protagonista. En la película de 1995, Asesinos de Sylvester Stallone y Antonio Banderas son dos asesinos profesionales que duran el día e intentan matarse el uno al otro, y de noche se enfrentan en una partida de ajedrez online. En la película de Stanley Kubrick de 1968-2001, el ordenador HAL 9000 derrota al personaje Frank Bolt al ajedrez anticipando el hecho de que la máquina acabará matándole. El estereotipo de los jugadores de ajedrez también sugiere que somos criaturas introvertidas, casi obsesivas, incluso autistas. Vladimir Nabokov era un entusiasta del ajedrez, pero le hizo un triste favor al juego en su novela de 1930. La defensa, posteriormente titulada La defensa Lucy. El personaje principal es un gran maestro anciano y erudito, que no está preparado para vivir en una sociedad de hombres, salvo por su talento para jugar el ajedrez. La versión cinematográfica del año 2000 intentó dibujar una versión más amable, convirtiéndola en una especie de historia romántica. El austriaco Stefan Zweig también pobló su universo ajedrístico, con personajes excéntricos y deteriorados. Su novela de ajedrez, publicada póstumamente en un análisis psicológico y político del nazismo basado en dos partidas entre un campeón mundial del ajedrez que apenas sabe leer ni escribir, y un médico enloquecido por haber jugado al ajedrez contra sí mismo cuando fue prisionero de Gestapo. En el libro, Zweig proporciona esta deslumbrante descripción de la partida. Pero no es una descripción insuficiente. Hasta el ofensivo llamar juego al ajedrez. No es también una ciencia, una técnica, una arte, algo que fluctúa entre esas categorías. Como el ataúd de Mahoma fluctúa entre el cielo y la tierra, algo que aúna todos los conceptos contradictorios, antiquísimo y eternamente joven, mecánico en ejecución, y sin embargo eficaz, solo gracias a la imaginación imitando en un espacio geométrico y a la vez ilimitando en sus combinaciones. Como prueba la evidencia del ajedrez existe y más perdurado, más que todos los libros y las hazañas. Es el único juego que pertenece a todas las personas y a todas las épocas, y del que nadie sabe qué divinidad. Lo lejos a la tierra para matar el astro, agudizar los sentidos y explicar el espíritu. La simplicidad de sus reglas está al alcance de los niños. Los más burdos sucumben a su encanto, y sin embargo, en el interior de ese cuadrado de límites inmutables se desarrolla una especie peculiar de maestros, que no tiene comparación con ninguna otra. Hombres con un talento exclusivo para el ajedrez, genios específicos cuya visión, paciencia y técnica operan con un patrón tan preciso como el de los matemáticos, los poetas y compositores, aunque armonizando en un nivel distinto. Personajes reales de ajedrez. Varios prominentes jugadores del pasado padecieron realmente profundos conflictivos psiquiátricos durante o el final de sus carreras. El maestro alemán Kurt von Bardeleben se suicidó en 1924 arrojándose por su ventana, el mismo método que utiliza Lushin en el libro Nabokov, el primer campeón del mundo oficial. Wilhelm Steins pasó sus últimos años luchando contra la enfermedad mental, uno de los jugadores de mayor éxito del primer cuarto del siglo XX, Akiva Rubinstein. Poco a poco fui víctima de una timidez patológica.
Tras realizar un movimiento se escondía en un rincón de la sala a esperar la réplica de su adversario. Los dos mejores jugadores de la historia de Estados Unidos abandonaron el juego en el cenit de sus carreras y padecieron sendos ataques de inestabilidades psíquicas. Al Murphy de Nueva Orleans pulverizó a los mejores jugadores del mundo en su gira europea de 1858 a 1859 y pocos años después abandonó el juego para batirse en el mundo de la abogacía. Nunca volvió a jugar seriamente al ajedrez y en sus últimos años el primer ídolo ajedrecístico de América tuvo episodios de locura que la prensa atribuyó a sus prodigiosas hazañas mentales. En 1972, Robert Bobby Fischer arrebató el título del campeonato del mundo a Boris Spassky y a la Unión Soviética en un torneo legendario celebrado en Reykjavik, Islandia. Después dejó el juego durante 20 años, se negó a defender su título en 1975 y literalmente desapareció durante más de una década. Cuando convencieron a Fischer para que jugara la llamada revancha, el campeonato de Yugoslavia, que en 1992 sufrió una sanción de la Unión Europea, su ajedrez previsiblemente oxidado fue acompañado de una vocífera paranoia antisemita. Pero esos casos excepcionales, tanto en la ficción como en la realidad, propician que se ignore a una inmensa mayoría de ajedrecistas absolutamente normales, parte de su capacidad para jugar bien el ajedrez. El pedigrí del juego de reyes. Si el único ajedrez que uno conoce es el pasatiempo del periódico matinal, quizá la sorprenda saber que existe una extensa literatura sobre el juego que se remonta a centenares de años de historia, incluso miles si incluimos las variantes míticas del juego, que según los relatos más populares son originarias de la India. Uno de los primeros libros editados por Caxton en el siglo XV fue The Game and Play, o un Chase. 500 años después, algunas de las primeras comunicaciones de lo que más adelante se convertiría en Internet contienen los movimientos de una partida de ajedrez entre los científicos del laboratorio de pruebas. La técnica de reproducir las partidas de ajedrez con símbolos de escritura ajedrecística permite una detallada historia del ajedrez y hace posible que millones de jugadores de todas las épocas disfruten y aprendan con las partidas de los legendarios jugadores del pasado. Si vemos los cambios en la historia del ajedrez como si observamos un simple trozo de tela, comprobaremos la constante evolución del juego. No me refiero a las normas que en gran medida son las mismas desde hace finales del siglo VIII. Las normas han permanecido invariables, pero el estilo y las ideas principales del juego han cambiado radicalmente en los últimos 150 años. Aunque a base de pequeños cambios evolutivos, tras escribir una serie de breves artículos en la prensa sobre los campeones mundiales que me precedieron, me obsesiona la idea de analizar con detenimiento los cambios del juego a través de las décadas, y cómo las grandes figuras activaron dicha evolución. Tenía en mente una biografía del ajedrez, descrita a través del detallado análisis de las mejores y más trascendentes partidas. Ese proyecto, el cual he dedicado muchísimo tiempo durante los últimos 3 años, se materializó en una serie de libros titulados Mis geniales predecesores. En ese momento hemos llegado a la parte 6 de la redacción del texto, y durante todo el proceso he aprendido muchísimo sobre los grandes jugadores del pasado. Cada campeón mundial tenía sus dotes personales, que contribuyen en gran medida a la evolución del juego. Al estudiar a los 12 campeones mundiales que me precedieron y a sus rivales más importantes, no pasé. Qué pendejo. Me pregunté qué fue lo que hizo triunfar a esos 12 genios, qué era lo que tenían los campeones de los que los aspirantes carecían. Es natural que los ajedrecistas piensen que la aptitud para el ajedrez es sinónimo de gran inteligencia e incluso de genialidad, pero desgraciadamente hay pocas pruebas que avalen esa teoría. Tampoco es del todo cierta la percepción generalizada entre el gran público, que considera a los jugadores de ajedrez de élite como computadoras humanas capaces de memorizar megabytes de información y calcular de antemano decenas de movimientos. En realidad, según he podido observar, hay muy pocas pruebas de que los maestros de ajedrecistas poseen cualidades más allá de las obvias para jugar al ajedrez. Ello ha llevado a generaciones de investigadores a intentar averiguar por qué algunas personas
juegan bien al ajedrez y otras no. No existe en el gen del ajedrez. No hay ningún patrón de infancia común. Y sin embargo, igual que en las matemáticas y la música, en el ajedrez hay auténticos prodigios. Niños que se convierten en estrellas. A los 4 años que aprenden a jugar simplemente observando a sus mayores. Y que a los pocos meses derrotan a los adultos. De manera que sabemos que existe algo llamado el talento del ajedrez. Pero en sí mismo eso no sirve de mucho. Aunque uno no haya sido bendecido con ese don, puede que nunca se materialice si no se dan otros muchos factores, y para rentabilizarlos es mejor centrarse en esos factores que conservarlos e influir en ellos. Deporte, arte o ciencia. Deporte, arte o ciencia. Cállate. Es muy tuyo.